Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Vivamos todos juntos con libertad, sin fronteras ni escollos en nuestro accionar. La tierra es de todos, sin heredad. Lucha de hermanos míos por la libertad. El universo es nuestro, sin distinción, y todos los mundos, sin excepción. Lucha de hermanos míos por la libertad, y todos unidos veremos la paz. Indiscutiblemente, el universo es nuestro por heredar. Vivamos y luchemos todos juntos por la libertad, en el entendido que solo la verdad nos hará libres y que solo se adquiere relativamente con un estudio sobrio, desprejuiciado y sin dogmas de ninguna naturaleza. De esa manera, todos unidos disfrutaremos la paz, pero tengamos siempre presente que las armas que habremos de blandir son el escalpelo de la razón y la justicia inapelable, y por supuesto, empleando como inmarcesible estandarte el amor fraternal. Así es, mi estimado Asdrúbal. En virtud de que sólo la verdad nos hará libres y en el buen uso de la libre emisión del pensamiento, estamos acá presentes para exponer a los cuatro vientos los principios regeneradores del espiritismo. Son 60 minutos que esperamos sirvan de solaz y esparcimiento, pero principalmente para incrementar nuestro acervo cultural, moral y espiritual. Esa es precisamente la consigna que identifica a este espacio radial. Muy buenos días para todos nuestros distinguidos hermanos, que nos permiten el privilegio de ingresar a sus hogares y así escuchar y analizar criterios de los pensadores que domingo a domingo se esmeran por dar lo mejor de su inspiración. Les saludan fraternalmente Frida Ceja de San Antonio, Texas, Víctor José Atopo de Caracas, Venezuela, distribuidor mundial en la red de los programas, y su servidor y hermano Asdrúbal Linares Navarro de Jacksonville, Florida. Para iniciar el programa de hoy, en cuanto a exposiciones, nos trasladamos a la provincia de Quebec, Canadá, y dejamos en el uso de la palabra a Carlos Pérez, quien nos hace referencia sobre por qué debemos estudiar espiritismo. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy voy a enfocar mi tema sobre por qué debo de estudiar espiritismo. La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal tiene como fin el estudio y la práctica del espiritismo. En ella se estudia la vida eterna y continuada. También persigue la fraternidad humana, que va a llegar a su máximo por medio de la implantación de la comuna de amor y ley, que es la política del Padre Creador, y su gobierno, el espiritismo. Tiene entre sus mandatos: conócete a ti mismo y ama a tu hermano. La escuela no llama a nadie, porque es de puertas abiertas. Ella solo expone a través de los libros escritos por su fundador y por parte nuestra como alumnos. Si hacemos nuestros sus principios, es por decisión propia de convencernos a nosotros mismos por el uso de la razón, sin prejuicios ni dogmas. La escuela no es ni fomenta religión alguna, tampoco tiene ni acepta ritos como las oraciones,
no tiene ídolos, ni santos, ni vírgenes. Al espiritismo que expone la MQ se le denomina luz y verdad, para diferenciarlo de toda mistificación de religión y fenómenos farsantes. A eso se le llama espiritualismo, y son los que engañan a las personas vulnerables con sus supuestas oraciones. Se anuncian para llamar la atención con tener poderosos espíritus disponibles, que les otorga buena suerte para que puedan ganar dinero, obtener amor y hasta vengarse de un enemigo. Son los que denigran al espiritismo. En cambio, la escuela se enseña, hasta se exige ser estudioso, analítico y racional en todo. Se aprende a reconocer el valor de la moral o mejorarse en su práctica, si ya se tiene. Por eso mismo debe tener un trabajo lícito y tratar de ser útil a la comunidad o a la sociedad. Se aprende a respetar las leyes civiles de la mayoría, sus estatutos y reglamentos, porque eso representa el orden y armonía dentro y fuera de las aulas. También tiene reglamentadas las facultades espirituales con la ley de mediunidades y el laudo de rigor, para mejor garantía de veracidad. Por eso se recomienda mucho el estudio intensivo de todos y principalmente de nuestros hermanos que poseen facultades medianímicas. Por eso y otras cosas, los estudiantes deben tratar de adquirir todas las obras de la escuela. Actualmente están impresas más de 14, incluyendo algunos folletos. Pero nosotros debemos de estudiar en todo lo que no se oponga al libre pensamiento. Debemos de auxiliarnos con obras de ciencia y filosofía, pues el espiritismo es sabiduría física y metafísicamente. Es todo menos religión y por eso acaba con la ignorancia. Pero para saber hay que ser constante en el estudio y poner interés en lo que nos cuesta comprender. De ahí viene mi inquietud de por qué debo de estudiar espiritismo. Porque entiendo que solo así puedo descubrir mi procedencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Y por qué debo de amar a mis semejantes? Muchas gracias por su amable audiencia. Soy Carlos Pérez, desde la ciudad de Longueuil, provincia de Quebec, Canadá. Las inquietudes positivas son norma de nuestro programa. De allí que me es muy grato presentar a continuación a mi versátil compañero de fórmula, Asdrúbal Linares. Buen día nuevamente, mi familia terrenal. Hoy adicioné una lección en versos, tratando de variar las presentaciones y que no sean monótonas, sino, como en el universo hay infinitud de formas, asimismo, en mi opinión, debo ver y analizar las cosas que estudio poniéndoles el toque personal que sirva de estímulo a mis hermanos. El maestro juez Joaquín Trincado dijo que a partir de la quinta esencia hacia arriba en el infinito progreso, todo es Trinidad. Por lo que compuse estos versos conforme a mi comprensión del estudio racional. Dice así: se ha dicho en todos los tiempos que el espiritismo es científico moralista y filosófico también, y que tiene por misión dar al hombre conocer esas leyes naturales que el progreso impone al ser. El espíritu es quien obra aplicando raciocinio y ha venido a demostrar sus obras del infinito. El precursor ya lo dijo, y quien no sepa quién es, venga y yo se lo presento, que se llamó Allan Kardec. La ciencia y filosofía son platos de una balanza, y como dijo el juez Trincado, quien escribió la doctrina, dejando en su proclama la ley muy bien resumida. Esos platos proporcionan más amplia y clara visión al espíritu encarnado con la ley de la materia, que vive en su antagonismo, ocultándose a sí mismo, ignorando la verdad. Con las leyes inmutables y ciencia imperecedera, hace que el conocimiento por el progreso del ser sienta las cosas más amplias y, depurado a la vez, compruebe al mejorar los medios de observación, que sólo con la razón alcanza a comprender que la fuente es la misma, descubriendo a su tercero, que la experiencia le induce y por lógica moral
va uniendo la metafísica con la ley que es natural, descubriendo las etapas, distinguiendo sensaciones, al poder pulimentar pensamientos y emociones. Y así llega a engendrar conducta ecuánime y recta, siendo justo y perfectible, que es base de la moral, teniendo a bien que le guste amar la sabiduría. Y así termina el espíritu al conocer su Trinidad, la ciencia y filosofía unido a la moral. Y cuando hay mayoría, se forma el espiritismo, que es la fuerza universal. El juez dejó esclarecido axiomas en trinidades: creador, hombre y mundo, espíritu, alma y cuerpo, energía, luz, calor y movimiento, ciencia, sabiduría y progreso, reflejando el universo, haciéndose todo trino, excepto el único sabio, el Padre de los espíritus, que es uno y no trino, y él mismo lo declaró en el artículo 1 del testamento que nos legó. Por eso le digo, hermanos, a quien quiera razonar, dejen los templos de piedra que el Padre dio libertad, y adorarlo solo a Él en espíritu y verdad, en el templo infinito de la casa universal. Ya pronto te darás cuenta, al despertar tu razón, porque estamos en los tiempos que todo el mundo ha buscado: libertad del pensamiento y la fuerza del amor. Y ya para terminar, y hoy de modo distinto, les ratifico mi idea y como siempre mi saludo, que es fraterno y solidario. Aunado a mi sentimiento, termino hablando claro, ratificando los versos: el espiritismo, luz y verdad, es ciencia y filosofía unido a la moral. Sigo en el uso de la palabra para presentar enseguida a nuestro muy apreciable hermano Rudy Hernández, quien desde Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, le da seguimiento a la muy interesante saga sobre el virulento flagelo llamado fanatismo. El fanatismo es un complejo de pasiones instintivas, negativo como todas ellas, por originarse en los más bajos niveles del alma animal, pero es además la más peligrosa de las pasiones, pues afecta directamente la razón, enajena al espíritu y lo hace encerrarse en un círculo vicioso del que no podrá salir sino con gran esfuerzo y luego de retrasar lastimosamente su inevitable progreso. Los males que el fanatismo ha causado y causa a la humanidad son incontables. Basta pensar en las religiones, las guerras, los odios y los resentimientos para comprender cuánto habría progresado la familia humana si se hubiera evitado esa lacra que aún amenaza el futuro de los seres humanos de la Tierra. Todos sabemos lo que es el fanatismo porque en alguna época de nuestra multimilenaria carrera como espíritu nos hemos sentido enajenados por la ceguera terca y estúpida que hoy nos repugna y nos lastima, pero debemos ser conscientes de que si puede repugnarnos algo es porque ya nos hemos hartado de ello hasta asquearnos, y solo cuando lo hayamos superado, nunca antes. Si hoy vemos a la humanidad encarnada enfrentándose al abismo de la autodestrucción y que, aún viendo el abismo y sabiendo que sus espíritus, la terrible consecuencia que acarrearía continuar en tal dirección, muchos hermanos persisten fanáticamente en adorar el poder y la fuerza bruta supremática de la materia animal en lugar de reconocer al espíritu y su ley de amor, que es fraternidad, armonía, cooperación, justicia, progreso y felicidad. Se lo debemos al fanatismo. El verdadero espiritista no puede ser fanático porque el espíritu alcanza el nivel de dirección de su alma y su cuerpo a través de libre razonamiento filosófico, luego de superar y domesticar los instintos, sentimentalismos y pasiones, y solo entonces puede llamarse en verdad espiritista. El fanático no es libre porque no acepta la ley de amor del espíritu, que es libertad, justicia, compensación, afinidad e igualdad, y mientras no acepte y viva esa ley, no es espiritista verdadero. Sabemos que cada ser humano, espíritu encarnado, tiene archivados en su alma la remanencia instintiva de todas y cada una de las especies inferiores, animales, vegetales y minerales, que componen sintetizada el cuerpo físico y el cuerpo magnético alma del hombre. Sabemos también que las pasiones se originan en el alma por antagonismo de los instintos animales que luchan entre sí por imponer su supremacía unos a otros, y si bien cada especie tiene instintos especiales, el instinto de conservación y el de reproducción,
son comunes a todas las especies y aparecen multiplicados en el alma humana. Y sabemos por fin que solo cuando el espíritu logra domesticar y disciplinar a los instintos de su alma, es que puede expresarse y manifestarse como ser humano entero y completo, con plena conciencia de la razón, el derecho y el amor, que es la ley del espíritu y es su eterna responsabilidad. La semana que viene continuamos con otra segunda parte sobre el fanatismo. Y lo prometido es deuda. La semana anterior presentamos la primera parte de la representación evolución humana. Y hoy viene la segunda y final actuada por Luis Guillermo Juárez y Raimar Betancourt, desde Guatemala. Y basado en lo que decías del origen, aparecimiento del hombre en la tierra, permíteme decirte que los hombres jamás podrán provenir de un animal, ya que desde su inicio hombres fueron y hombres seguirán siendo. Siempre han contado con una morfología o estructura humana e igualmente con organismos compuestos de sus células, tejidos, sistemas nerviosos, etc. Lo que no se dice es que detrás de ello hay un gran secreto. Qué interesante, profesor Julio. Escuchándole que el hombre no puede descender de un animal, viene a mí una voz interna que me dice, ¿cómo podemos descender del mono si no hemos visto jamás hablar un mono con un lenguaje humano? En realidad, a mí me parece que no piensan, sino que solo repiten lo que ven. Entonces, por favor, dígame, ¿cuál es ese secreto? Claro, Lucía. El gran secreto es que en esencia no podemos venir de ningún animal, porque nosotros no estamos integrados nada más por un cuerpo. También tenemos un alma y el yo inteligente espíritu. Es en el espíritu que nos diferenciamos del mono y de toda la fauna, ya que el espíritu es quien le da energía y vida a nuestro cuerpo. Es quien se encarga de darle su estructura a conveniencia, sea esta hermosa o todo lo contrario. Ya sabes, el hombre y la mujer aparecen por primera vez en la tierra en un árbol que se llama quino. Un momento, profesor. ¿Cómo es eso que los hombres y las mujeres aparecen por primera vez en un árbol? Sí, mi querida Lucía. El ser humano aparece luego de que en un cataclismo se fusionaron los tres reinos de la naturaleza y justo en unas bolsitas en el tronco del quino. Esas bolsitas de color verde oscuro realizaron la misma función que hay en la matriz de la mujer y fueron alimentados por la savia de aquellos árboles, que luego cayeron y quedaron al descubierto en sus envolturas. Medían 4 o 5 centímetros de longitud y al bañarlos el sol y el aire despertaron del letargo y se movían a saltitos teniendo ya definido su sexo femenino o masculino. Y me deja sorprendida, profesor. Ahora bien, ¿cómo hicieron estos pequeños seres para sobrevivir? Bien, como nada falta en la creación, con la sabiduría y potencia de unos espíritus muy avanzados llamados maestros de la creación, el medio que utilizaron con aquellos miles de seres fue la intervención de un pajarillo llamado gorrión, el que por su instinto y con su pico rompió aquellas bolsitas que encerraban la omnipotencia del hombre. Y el mismo animalito, por su naturaleza, le proporcionaba los primeros alimentos. Así se fue desarrollando aquella generación que alcanzó como máximo una altura de 50 centímetros. No me deja de sorprender su historia. Parece una fábula o un libreto de película de ciencia ficción. Pero mira que por alguna razón presiento que no es así. Gracias, profesor Julio. Pero dígame, ¿qué le hace merecedor de ese conocimiento? Me parece una lástima que no sea más conocido por la humanidad, porque al parecer seguimos dormidos y solo aceptamos lo que los científicos prejuiciados o los mentirosos líderes religiosos nos dicen. Pero creo que es por la poca información que se maneja al respecto. Hay muchas preguntas y pocas respuestas, como usted me lo dijo al principio.
por lo que sería conveniente preparar estudios filosóficos y espirituales en forma más amplia y diversificada. Yo sí entendí que sin el espíritu sencillamente no existiría. Gracias por enriquecer en forma precisa mi conocimiento cultural y espiritual. Mi estimada Lucía, hoy hemos recorrido en nuestro estudio adicional lo que obviamente te ha sido intuido espiritualmente. Has comprendido que es el científico prejuiciado quien opaca la luz de la ciencia, con teorías equivocadas que atrasan el progreso común de la humanidad. Pero ya llegará el momento en que el estudio de la ciencia y la filosofía se hará bajo el común denominador del espiritismo, luz y verdad. Y ante estas verdades que no se imponen, sino que se exponen a la luz de la razón, los más prudentes callan, y los que quieren seguir siendo monos terminarán aceptando lo que siempre hemos sido, seres humanos. Gracias, profesor Julio. Esperaré con ansia la oportunidad de otro aprendizaje adicional. A continuación me voy a permitir dejarles en compañía de Hugo Neftalí Álvarez de Guatemala, que en esta ocasión nos habla sobre la tradición, que sabemos que es una traición al progreso porque se detiene en el pasado. También sobre las tradiciones de las etnias indígenas de su país. Pareciera una contradicción que por una parte se asienta que la tradición es una traición al progreso y por otra que es venerable en sus buenos servicios. Desde que Cristóbal Colón vino a América, luego de asesinar a Américo Vespucio o de mandar a asesinar a Américo Vespucio, trajo consigo toda la basofia de la sociedad española, erradicando las costumbres y podría considerarse que sirven para ver el pasado positivo de nuestros ancestros como un modelo a seguir en la esencia y por conciencia, pero sin que nos aferremos ciegamente al pasado. Tenemos, por ejemplo, las festividades legisladas en el segundo tomo del Código de Amor Universal, que parecen una herencia tradicional. Dije parecen, porque se entiende que éstas se celebrarán en su momento con gran apogeo, porque los eventos y personajes dignos de reconocimiento ya vienen bien grabados en el alma de los espíritus y los educadores o maestros solo se encargarán de recordarlo desde la niñez. En consecuencia, para tener fe viva, sin olvidar que la mejor fe es la de las obras, todo debemos someterlo a un riguroso estudio analítico, porque pertenecemos a una escuela y no a una religión. En otro orden, la frase del hermano y maestro Jesús de Nazaret, la letra mata al espíritu, fue tergiversada maliciosamente para hacernos creer que no es bueno leer, que no es bueno documentarse y adquirir cultura general, porque esas son cosas del mundo, dicen. El acerto del nazareno es válido, porque si se lee por hábito o por tradición, el beneficio es limitado o improductivo, pero si se estudia, si se analiza y profundiza racionalmente, puede verse no solo la letra muerta, sino penetrar en el espíritu de la letra. En Guatemala, por ejemplo, se celebra hoy el llamado Día de los Santos, que se refiere a los niños, y ayer Día de Finados, que en otros países como México llaman el Día de los Muertos, y a lo gringo le dicen Halloween. Tradiciones que solo conservan y fomentan la ignorancia. Guatemala, siendo un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, la tradición de nuestros hermanos indígenas tiene su parte negativa por la mistificación que hacen con tantos ritos, tantos cultos y ceremonias a la usanza antigua, incluyendo diversos fenómenos espirituales. Pareciera que en cierta forma se niegan a ubicarse en la realidad actual,
Lo que sí es una traición al progreso. Pero su parte positiva es que están sanos en comparación a otros ritualistas y a los explotadores que usan los fenómenos para lucrar. Así también es digno su reclamo y obtención de una legislación positiva en cuanto a sus derechos ante la discriminación, derecho a practicar su cultura y costumbres, a lucir con satisfacción la interesante policromía de su vestuario folclórico, así como la polifonía de idiomas en sus empleos, en las festividades y en todo tipo de actividades que antes tenían vedado. Y aunque la discriminación sigue vigente por tantos y tan acendrados prejuicios, la falta de respeto a sus derechos ya está penalizada, por lo menos acá en Guatemala. Su lenguaje jurídicamente ya no se consideran lengua o dialecto, sino idiomas. Lamentablemente, esa parafernalia lingüística se torna contra ellos mismos, porque debido a la diversidad idiomática no pueden comunicarse entre las diferentes etnias. Si ellos tuvieran esa comunicación y entendimiento, adquirirían tremenda fuerza política y poder popular en las elecciones a cargos públicos, desde los menos importantes hasta la ascensión a la más alta magistratura. He allí la importancia del idioma español que ellos rechazan, porque lo han considerado impositivo, sin atender su gran riqueza terminológica que permite hablarlo y comprenderlo con suma facilidad. Y es que no puede negarse que nuestros hermanos indígenas se discriminan a veces entre ellos mismos, son excesivamente celosos de sus costumbres y por su resentimiento atávico, con razón seguramente, discriminan a los llamados ladinos sin atender que ya todos somos mestizos. En conclusión, no solo actúe usted que nos escucha, cuando lea, no solo lea por hábito, no lo haga por tradición, mejor si lo hace por convicción de que discernir y practicar la fraternidad es la verdadera fuerza de la razón para incrementar el conocimiento relativo de nosotros mismos y de nuestro origen divino. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo domingo. Nuevamente, el arte se hace presente. Vamos a presentarles una parodia del famoso Brindis del Bohemio. Es parodia, pero con un profundo mensaje que se acentúa al final, dedicado a Guatemala, que se encuentra en momentos históricos de transición social, política y económica. Disfruten del Brindis del Chapín. Alrededor de la mesa de una tienda, una tradicional noche de diciembre, alegremente departían 4 pintorescos personajes. Sus risas y expresiones escapaban cual torrentes de humildes emociones. Se sentía olor a humo y aguardiente, simbolizando ese humo al disolverse en nada, la vida de los pobres, la pobre vida de la gente pobre. Pero en todos los labios había risas y repartidos en la mesa una gran cantidad de envases. Era curioso ver aquel conjunto del que brotaba la broma y la chabacanada, la que vierte verdades y piadosos autoengaños. A cada nuevo trago, las penas hallábanse cada vez más lejos. Aquella noche fugaz, aquel pequeño y pintoresco grupo de un humilde asentamiento celebraba entre tragos y carcajadas la agonía de un año que amarguras dejó en sus enjuntos pechos y la llegada de otro cargado de esperanzas. Una voz varonil dijo de pronto: ¡ay! Las 12 compañeros. Digámosle adiós a aquel que va huyendo para nunca más volver.
brindemos, sea con guaro barato, porque el año que comienza no sea tan ingrato, porque no sea su venida otro trancazo con el amargo SIDA, porque al menos yo, ay, ya no lo aguanto. No me estés metiendo mano vos. Cargado de energías por el alcohol ingerido, don Felipe dijo con acentuada inspiración: brindo por la esperanza que a la vida nos lanza para vencer los rigores del hambre, la pobreza y el frío. Por la esperanza, esa dulce y diabética amiga que las penas mitiga y que tal vez nos babosea, pero que nos mantiene vivos. Brindo porque ya me hubiera mandado al otro potrero yo mismo, esgrimiendo contra mí la venganza, si ya no tuviera esperanza. Buena, don Lipe, buena, qué bueno este Vizcarrito. De plano, ya se tomó la Viagra. Bravo, bravo. Don Felipe, inspirado esta noche, ha estado y habló breve, bueno y sustancioso. El turno es de Miguel. Levante su copa y brinde por Olopa, ya que su chapinismo es delicioso y a la gente vuelve loca. Brindo por mi pasado, que ha sido de luz, de amor y de alegría, aunque la María ya no me quería. Por mi pasado, en el que hubo mujeres tentadoras que me tocaron por aquí, me tocaron por allá y me tocaron por todas partes. Brindo por el ayer, cuando me dejó mi mujer, dejando la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, que riegue sus consuelos trayendo hasta mi mente aquellos goces, ternuras y desvelos antes que la Mary me diera el somatón. Siguió la tempestad de frases turbias, fuertes y alocadas, que hallan en todas partes acomodo, y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente y mucha risa y aguardiente. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el de gran cabeza, austero y duro, pero de corazón gigante y gran amor por su pueblo agonizante. El de aquel que sin pelos en la lengua declaraba que solo ambicionaba robar más corazón para su gente. Se puso de pie, presto y justo, y los envolvió en la luz de una mirada firme. Sacudió su pelo alborotado y dijo así con inspirado acento: brindo por la vida, mas no por esa, en la que hallas consuelo en la grandeza, rescoldo del placer desventurado. No por esa, que a los hombres hace sanguinarios, convirtiéndolos de su pueblo en victimarios. Yo no brindo por esa, mis paisanos. Siento por esta vez no darles gusto. Brindo, pero por una, por la que aprendí a ser bueno y a respetar al prójimo, por la que antes de parirme me enseñó mi nana, porque el ejemplo gana la palabra vana. Por el ejemplo vivo que al arrullarme en sus brazos y que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero. ¡Ay! Por la vida, paisanos, algo tan dulce y deseado que todavía sigue esperando mi pobre pueblo pelado. Brindo por la vida, a la que tiene mi gente derecho, pero que muy a su despecho lo tienen hasta el huehuecho, y en esos paisanos no hay derecho.
por la anciana infeliz, enferma y desnutrida, que la vida mitiga comiendo solo esperanza, para que sus hijos hambrientos no se tomen la venganza. Por el trabajador del campo, hombre prieto y asoleado, que produce la tierra con su mano y el arado, y que siempre sigue marginado. Por los huerfanitos y los plebes de chirices, que aunque están cundidos de lombrices, sueñan con un futuro que los haga felices. Por la madre soltera y los que viven y mueren en barrancos y casas de cartón, olvidados siempre por los que saquean el botín del guacamolón. Esos gobiernos corruptos que algún día el pueblo les va a dar chicharrón. Por ellos mis paisanos, brindo, porque grande es mi querer, que el sol brille para todos en un nuevo amanecer. Arturito cayó pero debajo de la mesa, consecuencia lógica del consumo grande. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura. Y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura. Deseamos un mejor futuro para los guatemaltecos. Proseguimos. Y ahora retoma Rudy Hernández con un contenido que tiende a generar confianza personal. Cree en ti. Hay un momento en la vida en que comprendes que ha llegado el tiempo de cambiar, y si no lo haces, a nada podrás cambiar. Comprende que sin el supuesto fracaso no tienes el coraje de comenzar de nuevo, la vida seguirá sin ti. La dicha no nos acompaña siempre y nuestra vida a veces se torna diferente de lo que nos imaginamos. No siempre nuestros días brindan lo que esperamos. Sin comprender por qué, a veces toman rumbos tan imprevisibles que ni en tus sueños se hubieran asomado. Pero igual, si no te animas a escoger un camino o realizar un sueño, estás en gran peligro de vagar sin rumbo. Más bien que preguntarte con mil ansias, ¿por qué tu vida se ha tornado como es ahora? Acepta el camino abierto que te espera. Olvídate de lo que fue, no te confundas, eso ya pasó. Solo el presente importa. El pasado es ya una experiencia y el futuro todavía no existe, pero vivimos hoy. Mide tus pasos uno a uno, sin perder la fe, guardando tu valor y confianza. Con tu frente alta, no temas soñar ni mirar las estrellas. Con un poco más de paciencia, tu vigor volverá a encontrar tu vía, una senda más bella y serena de lo que has pensado. Te llevará a donde quieras que te lleve, cumpliendo todos tus deseos. No pierdas confianza en tus fuerzas y toma esa nueva vía. Verás que está llena de alegría, de aventuras y deleite como en tus sueños no te imaginaste. Cree en ti. Todos tenemos dentro una brújula que nos conduce a donde anhelamos. No olvides confiar en tu brújula. Consúltala a menudo, porque al conocer su presencia te dará fortaleza para lo que la vida te depare. No permita que te desvíen. Pídele la verdad a tu razón y corazón y te darán respuesta con el discernimiento para tomar las decisiones que son para ti. Ama a todos y no esperes agradecimiento. Haz lo que puedas. Vive cada día en su plenitud. Nadie puede leer el futuro. Recuerda, a todas tus preguntas, allí en tu fuero interno, a la vera del camino, habrá respuestas más claras y soluciones aceptables. Hace falta paciencia y confianza para alcanzar la meta. Aunque por momentos parezca que ya no puedes seguir, reconoce tu fortaleza y sabrás sobrellevar todo lo que la vida te depare. No olvides de la clave, cree en ti y saldrás adelante. El tiempo se torna en nuestro enemigo en radio. Soy Frida Ceja de San Antonio, Texas, Estados Unidos, y voy a tener el gusto de referirme a un tema que puede tener diferentes acepciones o connotaciones. Espero les agrade. Antes que nada, saludos a todos ustedes que nos escuchan alrededor del mundo y reciban un abrazo fraternal de mi parte. El tema que les tengo para hoy es las supersticiones.
Generalmente las supersticiones se han tornado parte de la cultura, tradición de un país o hasta en ciertos grupos sociales. Me hace pensar que todo esto ha llevado al hombre a vivir con mentes vacías. La superstición y la idolatría los doblega y transforma en fanáticos, tornando a la gente agresiva, ciegos, sin razón de amar y de venganza. Prácticamente muestran que el miedo es su guía en su vida, miedo de sí mismos, miedo a lo imaginario, miedo a esos dioses y diablos de su propia creación, ya que las tradiciones los ha sumergido en algo que es irreal. Ignorancia que los ha llevado a tener pensamientos de fantasías que por su gestión transforman toda la verdad en mentira. Desafortunadamente hay creencias que las mismas ideologías o religiones han enseñado para que el hombre dude de la misma naturaleza, y así, combinada con todos esos antagonismos, se van formando odios, celos entre hombres y hacer creer que la superchería es parte de la naturaleza humana, y a los más incrédulos no les permiten que razonen de que todo efecto es por una causa. Así podemos encontrar casos en los cuales hasta la gente se sugestiona con tantas supersticiones, como aquellos que creen todavía que es importante comulgar. Desafortunadamente el fanatismo y la falta de cultura exacerban las tendencias primitivas, de ahí las características de sugestiones y autosugestiones. O sea, desatan aquellas reminiscencias que tiene el alma de otras existencias y reviven esos sentimientos de miedo, donde se forman personajes ficticios que los hacen sufrir sin querer razonar, sin querer ver que nada es sobrenatural y que en realidad las supersticiones no existen en el mundo y que se han confundido siempre el espiritismo luz y verdad con toda esa amalgama de espiritualismo y religión que únicamente nos ha dejado ignorancia, división, odio y venganza. Lo único que nos queda seguir es investigar el porqué de nuestro existir, el por qué no queremos amar y comprender por qué razonamos, y que esa sabiduría la obtenemos de una energía que es el espíritu. Si pudiéramos analizar en profundidad cómo y cuál fue la razón de la existencia de las religiones, quizás podríamos cambiar nuestras acciones, nuestras tradiciones, las cuales nos llevan a un atraso a nuestro propio progreso. Veríamos menos guerras y más fraternidad. Muchas gracias. No es por copiar a Frida, pero ahora me corresponde autopresentarme a mí. Soy Asdrúbal Linares de Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Y con mi característica forma de expresión voy a tratar de quitar muchas cosas que enlodan el alma del ser humano. Buenos días nuevamente. Aquí estamos ahora con una lección reflexiva, tratando de seguir estimulando y quitándole todo ese lodo que aún perdura sobre la palabra espiritismo. En esta doctrina del espiritismo luz y verdad, aprendemos que la vida es eterna y continuada, y que el espíritu encerrado en el alma y encarnado en una materia se condiciona a un estado más sublime y flexible después de desencarnar, pero que igualmente se condiciona al proceso evolutivo. Aprendemos que no somos una creación milagrosa, porque el milagro no existe, y somos espíritus hijos del Creador universal destinados a la obtención de valores y experiencias a través de la eternidad. Aprendemos que no existe el favoritismo en el templo universal, y todos los espíritus nos perfeccionamos en el infinito, no existiendo el cielo de cartón y el infierno de trampa de las conciencias, sino que las fuerzas eternas, ineludibles e inexorables de la creación actúan sobre cada uno de los seres como eterna guía a través de espíritus maestros que han venido en todos los tiempos a este mundo a enseñarnos cómo opera la ley divina y a que aprendamos a conocernos nosotros mismos, adorando al único adorado, el Padre de los Espíritus y Creador universal. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que si nos suponemos lo divino como algo puro, no debemos entonces aceptar bajo ninguna condición las diferentes manifestaciones de los espíritus que los usan para adivinar, para hacer consultas particulares, para curar lo incurable, y otros más sofisticados aún, aquellos que se visten grotescos para hacer que los adoren,
como todos los pontífices de la religión que sea, en especial la religión católica. Hoy día, gracias a la evolución del espíritu, gracias al progreso, como leí en el libro del Padre Creador, disponemos de todos los medios para acatar su ley. ¿Cuáles son? El idioma, con la que nos explicamos de manera clara y contundente todos los análisis racionales de las leyes eternas y su aplicación sobre nosotros, espíritus encarnados y los que están en estado liberto. La electricidad como madre de todos los criados, porque no hay nada que no se haga sin electricidad. Hasta nuestro sistema posee esa carga eléctrica en nuestro interior. Y la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que es la continuación de la Cábala que fundara Moisés, que tiene la doctrina de amor y ley bien explicada, lo que conforma una Trinidad eterna. Por el progreso sabemos hacernos conciencia, y es ese examen individual sobre nuestras acciones y pensamientos, por lo que nos damos cuenta que tenemos memoria. Pero todas esas características y componentes no se encuentran en las Biblias de las más grandes religiones, sino que se encuentran rituales y cosas grotescas, mientras que el ser humano y las ciencias van avanzando por un lado y el otro sumergido en una inconsciencia e ignorancia de su ser que no va acorde a la armonía de la ley, por lo que vivimos en la actualidad este gran desequilibrio advertido por los misioneros muchos siglos atrás y estudiado anatómicamente por los ancianos profilácticos en la doctrina del juez trincado, quien fundó esta escuela por orden del Padre Creador. Mis hermanos, nuestro trabajo es purificar materia para alcanzar un estado más sublime. Debemos seleccionar tendencias y cribar conceptos para no interrumpir nuestra evolución. Y para eso reflexionamos por el estudio y el conocimiento adquirido sobre la patología del espíritu, aprendiendo a socorrer a los menos sabios de la ley y tratando de corregir a los rezagados que por su propia voluntad están pegados a los vicios y pasiones de la materia. De allí nuestro espíritu de fraternidad, de allí nuestra perseverancia para que estudiemos juntos, de allí nuestro ímpetu de empujarlo antes que suene el Simoún, que es la purificación del planeta y el destierro de todo espíritu retrasado, prevaricador, mixtificador, superchero, espiritualista y traicionero de la ley. Para que lo sepan de una vez, en el alma se encuentra el archivo del espíritu. Allí, cuando hacemos conciencia, vemos los errores cometidos guardando todos los mínimos detalles de nuestras caídas. Esa caída o incumplimiento de la ley determina la forma y la densidad de luz que traslucirá nuestro espíritu, y mientras más apasionado a las cosas de la materia, más oscuros seremos. En otras palabras, el género de la vida que tuvimos en el cuerpo físico determina la densidad del alma que poseemos, y eso se ve mejor después de la pérdida del cuerpo físico, por lo que desde la antigüedad se conocen las denominaciones de espíritus de luz o de tinieblas, o en otras palabras, aprendices de sabios e ignorantes. Usted decide cómo quiere ser, así de fácil. Mis hermanos, no dilaten en ponerse a estudiar con nosotros, mientras yo seguiré hablando claro. Mi saludo fraternal y solidario, Asdrúbal Linares, Navarro. Nos vamos volando en nuestro imaginario o espiritualmente, pero nos vamos hasta la perla del Caribe para dejarles con el expositor que nos saluda y nos habla de la perspectiva religiosa del pecado. Buenos días, les saluda su hermano Elvin Mato desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Un saludo para todos aquellos que tienen la amabilidad de compartir este programa junto a nosotros. El tema para la mañana de hoy, el pecado, perspectiva religiosa y espiritista. Con cuánta frecuencia se escucha sobre todo los religiosos haciendo señalamientos sobre el pecado. Se dice que los primeros que utilizaron ese término fueron los griegos, pero el sentido que ellos le daban era diferente a lo que las religiones más tarde le aplicaron. Para los griegos el pecado significaba no dar en el blanco, fallo de la mente, así como vivir al margen de un código moral e intelectual. Años más tarde las religiones, muy en particular la católica, muy convenientemente la tomaron como la transgresión voluntaria de las normas religiosas, las cuales, muy de acuerdo a sus intereses particulares, le llamaban pecados, haciendo los mismos innumerables, razones que utilizaban para privar de la libertad, torturar y llevar hasta la muerte aquellos que ellos consideraban pecadores.
Así consideraban como pecado imperdonable el que de acuerdo a ellos se cometía contra el Espíritu Santo, al igual que el que consideraran que mantenía un alejamiento hacia Dios. Según el Nuevo Testamento y la tradición cristiana, existe en el hombre una naturaleza pecaminosa, como heredad de lo que llaman nuestros primeros padres Adán y Eva, que fueron los primeros en cometer una transgresión contra el mandato de Dios, la que afectó todos los actos y pensamientos de sus sucesores, o sea, a toda la humanidad a través de todos los tiempos, sosteniendo que solo pueden ser superables mediante la sangre de Cristo. A esta acción es lo que le llamaban pecado original. De ahí se valieron en los primeros concilios religiosos como razón para implantar el bautismo, ya que de esta manera, según la religión, se liberaba de las culpas al bautizado. Si bien es cierto que a pesar de las múltiples acciones que ellos consideraban pecados, establecieron 7 que sí pueden considerarse pecados, y el mismo maestro Trincado señala tales acciones como delitos que tendrán que responder a la justicia divina. Siendo estos: número 1, la lujuria; número 2, la pereza; número 3, el gula o la glotonería; número 4, la ira; número 5, la envidia; número 6, la avaricia; y número 7, la soberbia. Como dato contradictorio, es de conocimiento, y así aparece en la historia, que los mayores violadores y los que mayores pecados han cometido y siguen cometiendo han sido esos sacerdotes, obispos, reverendos, ministros y pastores, líderes de esas grandes congregaciones religiosas. Esto lo podemos ver y leer a diario en la prensa. En la ley de mediunidades, y muy en particular en el artículo 10, aparecen la mayoría de estas acciones y otras como condiciones que deben observar los medium para no caer en ellos. Yo diría que todo ciudadano, sea este medium o no. Sobre los verdaderos Adán y Eva es otra historia a tratar más luego. Si bien el maestro nos señala que la mentira en los juramentos y las temeridades de conciencia, así como la calumnia, son lo que se puede considerar como pecados, ya que éstas entrañan directamente a las cosas del Creador, no al Creador, ya que ni todos los seres del infinito le pueden entrañar en nada. Mas enfatiza que jurar en falso de un hecho que se ignora o jurar con mentira en un juicio de hombres son 2 actos muy terribles, aún peor que la calumnia, los que considera pecados contra el ser divino, reconociendo que solo el Espíritu en luz es el que puede jurar porque tiene conocimiento de causa y le admitirá o no el juramento, según sea de justicia. Por ello nos recomienda huir de los juramentos y prometer el amor, ya que solo por la sabiduría y el amor demostrado en obras es que llegaremos hasta nuestro Padre Creador. Muchas gracias a todos por la amabilidad de escucharnos y que pasen un magnífico día. Nos acercamos al final del programa, por lo cual de inmediato les dejo en la grata compañía y voz del espiritismo radial mi hermana Frida Ceja, que aborda los beneficios de aprender a amarse a uno mismo, pero de verdad. Cuando me ame de verdad. Cuando me ame de verdad, comprenderé que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, a la hora correcta y en el momento exacto. Entonces podré relajarme y sabré que eso tiene un nombre: autoestima. Cuando me ame de verdad, podré percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades, y sabré entonces lo que es la autenticidad. Cuando me ame de verdad, dejaré de desear que mi vida sea diferente y comenzaré a ver que todo contribuye a mi crecimiento. Entonces conoceré la madurez. Cuando me ame de verdad,
comenzaré a percibir lo ofensivo que resulta tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Entonces conoceré el respeto. Cuando me ame de verdad, comenzaré a librarme de todo lo que no sea saludable, personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empuje hacia abajo. De inicio, mi razón llamo a esa actitud egoísta. Entonces conoceré el amor propio. Cuando me ame de verdad, dejaré de temer a tener tiempo libre y desistiré de hacer grandes planes y abandonaré megaproyectos de futuro. Haré lo que encuentre correcto, lo que me guste, cuando quiera y a mi propio ritmo. Así sabré que eso es simplicidad. Cuando me ame de verdad, desistiré de querer tener siempre la razón. Erraré muchas menos veces. Entonces descubriré la humildad. Cuando me ame de verdad, desistiré de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Sabré mantenerme en el presente, que es donde la vida acontece. Viviré un día a la vez y aprenderé lo que es la plenitud. Cuando me ame de verdad, percibiré que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloque al servicio de mi corazón, ella será una valiosa aliada. Todo eso será saber vivir, y será cuando sepa amarme de verdad. Finalizamos con lo que bien podríamos considerar sin ninguna exageración una obra de arte musical de Asdrúbal Linares. Compruébenlo ustedes, mis hermanos. Hemos llegado al final de otra jornada que nos permite retirarnos con alegría y satisfacción, porque eso sentimos cuando compartimos con ustedes, queridos hermanos. Nos retiramos por hoy, pero nos reencontramos el próximo domingo por esta misma edición en www.radioprogresoguatemala.com. Hasta entonces. Vivamos todos juntos con libertad, sin fronteras ni escollos en nuestro accionar. La tierra es de todos, sin heredad. Lucha de hermanos míos por la libertad. El universo es nuestro, sin distinción, y todos los mundos, sin excepción. Lucha de hermanos míos
por la libertad y todos unidos veremos la paz. Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Felicidades.